Esta semana en Cuadriga, Estados Unidos y árabes versus Estado Islámico, alianza inquietante. Ante la ampliación de los ataques aéreos de Estados Unidos contra Estado Islámico para incluir objetivos en Siria, varios estados árabes han ofrecido su apoyo. Pero, ¿puede Washington confiar en socios tan ansiosos por ver el final del presidente de Siria, Bashar al-Assad, como de combatir a Estado Islámico? Turquía también se muestra cautelosa ante participar en algo que podría fortalecer a al-Assad o a los separatistas kurdos, pero se enfrenta a una crisis de refugiados cada vez mayor. Vistos los puntos débiles de la coalición, ¿es esto realmente el comienzo del final de Estado Islámico? Conduce el programa Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga. Hasta hace poco tiempo, una alianza entre Estados Unidos y un puñado de países árabes hubiera pertenecido poco menos que al terreno de la ciencia ficción. Hoy esto es realidad. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta inusual alianza? Para hablar de esto están mis invitados, que paso a presentarles. Hoy nos acompañan Christian Jakob, que es redactor del diario Berliner Taz y responsable de la portada del periódico. Anteriormente trabajó en la delegación de Bremen y también realizó prácticas en el diario La Jornada de México. Es especialista en temas de migración y relaciones norte-sur. Además, ha formado parte de la publicación Europa Hermética. También Juan Carlos Barrena, periodista nacido en Bilbao. Al término de sus estudios, se mudó a Alemania como corresponsal de la agencia EFE en Bonn. Más tarde fue jefe de la oficina en Viena y desde 2006 hasta hace algunos meses fue redactor jefe de la delegación de EFE en Berlín para Europa y Escandinavia. En la actualidad trabaja como periodista independiente desde Berlín. Y Martina Sabra, quien es periodista y evaluadora de proyectos de desarrollo sociopolítico. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Oriente Medio y el norte de África. Ha cursado estudios islámicos y de filología hispánica y árabe en las universidades de Münster, Granada, Damasco y Bonn. Como periodista y consultora se ocupa, entre otros, de temas relacionados con el género, la migración, la diversidad cultural y los derechos humanos. A los tres, muchas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta sería entonces, ¿qué podemos esperar de esta inusual alianza? Pues lo que sería más necesario sería un alto al asesinato del pueblo de los jezidos. El Estado Islámico desde hace ya semanas y meses empezó a matar miles y miles de los jezidos con una brutalidad incomprensible. Y se tiene que decir que los países europeos por mucho tiempo no han hecho nada y ahora que se puede ver un poco de movimiento, no solamente los Estados Unidos y los países árabes empezaron a combatir el Estado Islámico, también la ayuda militar de la parte de Alemania por los kurdos, las Fuerzas Armadas de los kurdos iraquíes empezó, aunque con muchas dificultades, pero por lo menos son primeros pasos, ¿no? Esta alianza se ha conformado. Ahora bien, hay socios aliados circunstanciales. ¿Cuánto uno se puede fiar de estos socios? ¿O cambia algo en el escenario y todo cambia también en la alianza? Es realmente una alianza un poco inestable, más que nada porque los países árabes que se han apuntado a ella se han apuntado por distintos intereses y por distintas, seguramente, motivaciones. Hay países que están seriamente amenazados directamente por Estado Islámico, como es el caso de Jordania, que tiene fronteras además con los países que están realmente en conflicto, directamente con Siria. Y hay países que quizás quieren mostrar una cara que hasta ahora parecía que no mostraban, como es el caso de Qatar, que es un país que ha sido siempre sospechoso de apoyar a elementos yihadistas y de apoyar a grupos como Estado Islámico y que igual quiere lavar su cara con esta operación. En todo caso, puede pasar de todo. En cuanto suceda alguna catástrofe humanitaria, en el sentido de que estos bombardeos conduzcan a una masacre de población civil, puede dar un vuelco el caso del apoyo de la población civil a esta operación. Y digamos además que hay lazos culturales, religiosos, que van mucho más allá de conformar una alianza. ¿Cómo jugará esto? ¿Podemos decir que esta alianza por parte de los países árabes se ha dado a regañadientes?
Yo pienso que sí, muy a regañadientes, porque como acaba de mencionar el colega, algunos de estos países son sospechosos de haber financiado antes, no como regímenes o como gobiernos, pero como individuales, por lo menos individuos o personas o, por ejemplo, hombres de negocios, muy sospechosos de haber financiado al Estado Islámico, a Daesh, a ISIL, tiene muchos nombres ahora, a ese grupo terrorista internacional. Y pues, ¿a qué nos podemos atender? Yo pienso que será inestable, muy frágil. Lo que pasa es que no hay ninguna alternativa de momento. ¿Qué alternativa hay? Pues estamos delante de una fuerza terrorista que está masacrando, que está matando en grandes nombres no solo los yazidíes, sino también los cristianos. Pues están destrozando muchísimos monumentos culturales y se están acaparando, pues han ocupado muy importantes sitios donde hay petróleo, o sea que van a ir controlando más y más todo lo que hay en esta zona, pues también caminos de transporte, y eso es muy, muy peligroso para todo el mundo. Y entonces, ¿cuáles son las motivaciones de los países árabes para integrar esta alianza? ¿Se les fue de las manos y vieron que en realidad podía ser peligrosos para ellos mismos? Algo que quizás hasta hace poco, de manera directa o indirecta, apoyaron. Seguro que es eso, pero también para demostrar internacionalmente que ellos no soportan al Estado Islámico, porque eso fue la sospechón, sobre todo en el país de Qatar, pero también a otros países de la región que oficialmente no, pero inoficialmente sí habían dado algún tipo de apoyo a estos yihadistas. También Turquía. ¿Hasta qué punto esto es un antes y un después? ¿O en realidad podemos esperar que todo siga más o menos como hasta ahora? Hombre, hay un antes y un después desde el momento en que los países árabes por primera vez se implican en la solución de un problema que es regional y que les afecta a ellos. Hasta ahora, normalmente, cuando ha habido guerras, como ha sido en el caso de Irak, han sido los occidentales los que han intervenido, Estados Unidos, Gran Bretaña, otros países. En esta ocasión se ha pedido a los países árabes que se impliquen en ello, y me imagino yo que Estados Unidos habrá hecho una gran presión para conseguir esta alianza, porque de otra manera no es explicable, y tienen que demostrar ese compromiso por la solución de un problema que les afecta directamente a ellos. El Estado Islámico es un problema, no es un problema occidental solamente, es un problema de los propios países árabes, y ellos mismos también tienen que participar en su solución. Yo pienso que hay que hablar no solamente de esa alianza, hay que también hablar de la gente que está en la zona, pues los habitantes que habitan la zona, y eso también es un factor inestable, o sea, porque no todos los que están ahora mismo bajo el poder, los ciudadanos iraquíes y sirios, no todos están en contra de esta fuerza. Hay muchos que los saludan, que saludan su presencia, o sea que hay una división, hay también una división, eso es, o sea que no todas las tribus suníes están en contra de Daesh, como lo llaman ellos, de ISIL, y ellos pues porque dicen, sí, somos conservadores también, y ellos por lo menos nos traen el pan, nos traen un orden mínimo, pues volvemos a abrir las escuelas, volvemos a una vida normal que nos ha faltado durante 3 años de lucha entre los rebeldes o entre las fuerzas del ejército libre sirio y el ejército del gobierno sirio. Incluso algunos lo ven hasta como una salida laboral cuando hay una falta de perspectivas, también, ¿verdad? Muchos no tenían ingresos formales y regulares, entonces como Daesh o ISIL es muy rico, tiene mucho dinero, tiene mucha fortuna ahora después de haber robado el banco de Mosul, pues el banco central o uno de las sucursales, y han robado por lo menos $400 millones, o sea que y además están vendiendo hasta también al gobierno de Assad, están vendiendo el petróleo y también están vendiendo todo lo que encuentran pues como tesoros culturales, antigüedades, y esto pues son fuentes de ingresos enormes, y hay gente que tiene ahora, que antes no tenía nada, que tienen ahora $2.000, $3.000 al mes. De esto vamos a estar hablando. Antes me gustaría apuntar lo siguiente, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué se juega Estados Unidos con esta
alianza, con esta operación. Para Obama es muy importante el tema de la legitimidad, que no se vea como una cruzada de Estados Unidos contra el mundo musulmán árabe. ¿Lo logrará? Pues puede ser que ahora que ha logrado tener aliados de países árabes, entonces puede ser que sí. Si nos recordamos del año 2003, entonces el presidente Bush hizo muchísimo esfuerzo a construir una alianza de los voluntarios para atacar a Saddam Hussein, y en este tiempo sí tenía muchas dificultades. Esta vez fue un poco más fácil. Seguro que tienes razón que los Estados Unidos hicieron muchísima presión a los países árabes, pero finalmente no tenían que atacar solos. Eso hubiera sido muchísimo más delicado diplomáticamente, y me imagino que van a intentar de tener más y más aliados por la parte de Europa. Francia ya empezó, Gran Bretaña también, y probablemente es solamente una pregunta de tiempo hasta que países como Turquía o Alemania también tienen que aliarse. De hecho, Estados Unidos tardó en intervenir años, refugiados y muertos después muchísimos, accede a participar. ¿Cómo será el futuro? ¿Será dejado de lado? ¿Quizás quedará solo en esta alianza o seguirá cada vez más acompañado? ¿Hasta dónde llegará el apoyo de Naciones Unidas? Hombre, el apoyo de Naciones Unidas ha quedado claro después de la resolución que se aprobó por el Consejo de Seguridad, esta primera en la que han dicho que no van a permitir, o que los países no deben permitir que ciudadanos de su propio país se vayan a Siria o a Irak para sumarse a Estado Islámico. Si empezamos por ahí, yo imagino que este será un primer paso. O sea, Estados Unidos no creo que se quede solamente con esta resolución, seguramente querrá sacar otras más adelante. Pero lo importante en todo caso es que no está solo, que se ve respaldado, y no creo que en ningún momento llegue a estar solo. De alguna manera tratará a toda costa de que esta alianza no se rompa, de que esta alianza sea cada vez más sólida y de que otros países se sumen a ella, en todo caso. ¿Y qué se puede lograr con ataques aéreos? ¿Se puede debilitar a Estado Islámico, pero no mucho más? ¿O sí, se puede debilitar, claro, porque pues sí tienen muchas armas ahora mismo, a veces armas americanas que los americanos antes les daban, les enviaban al ejército iraquí. Entonces están bien armados ahora mismo, pero sí se pueden destrozar. Lo que pasa es que muchas veces ellos pues se meten dentro de la población, o sea que en centros de urbanización, por ejemplo, urbanos, los pocos que hay, o en pequeños pueblos, pero se mezcla con la población. Y eso, claro, que hace muy difícil bombardearlos, destrozarlos, sin también matar al mismo tiempo a civiles, a ciudadanos normales que no son militares. Y esto será muy nefasto para la credibilidad de toda esta operación. O sea que es un gran riesgo. Pero digamos que ahora mismo no hay alternativa. En cuanto esperemos más o esperen más, pues este problema se va a agravar aún más, porque ya les han dado mucho tiempo y con cada día, pero pues ellos están aplicando esta estrategia. ¿Es tarde el momento para...? Ya es un poco tarde, pero es tarde en general, o sea que ahora mismo estamos con una solución de desesperación, o sea que es la última solución y es el worst case scenario, es el peor escenario al que Obama seguramente nunca quería llegar, o sea que él... Estados Unidos acaban de retirarse de Irak, pues también de Afganistán, y ahora mismo están de vuelta. Está claro que no estaba en sus planes. Que esto no estaba en sus planes. Lo que pasa es que también se han cometido muchos errores, entonces eso era de una cierta manera previsible, porque había que tomar pasos antes, pero esto no se ha hecho, entonces... Hombre, el problema también es que los conflictos tanto en Siria como en Irak internos han dado lugar a esta situación. En Siria, la propia guerra civil, Assad combatiendo contra los rebeldes, no solamente los de Estado Islámico, sino rebeldes mucho más moderados. Y un Estado que se desmorona. Y un Estado que se desmorona. Ha sucedido lo mismo también en Irak, con un régimen que ha tenido hasta hace poco un presidente chiita que estaba maltratando a una población sunita, que es la que en gran parte se ha levantado ahora y apoya también a Estado Islámico. La situación en esos dos países son dos países que están en este momento en total y absoluta descomposición.
Y ha llegado un momento en que por sí solos no eran capaces de hacer frente a Estado Islámico. Por otro lado, se dice, hay cierto consenso respecto a que solo con ataques aéreos es limitado lo que se puede lograr y se necesitan aliados sobre el terreno. Claro. Pero esto, por lo menos en Siria, no es claro. ¿Quién será el aliado? Yo pienso que no van a bajar al suelo, por lo menos no los americanos. Yo pienso que sí se van a limitar a esto de momento y que eso va a prolongar, yo pienso, va a prolongar esta guerra nefasta que estamos viendo en Siria y pues sí, van a lograr algo contra Daesh, contra estos terroristas, pero la guerra como guerra civil va a seguir. Sí. ¿Tiene un plan Estados Unidos a mediano plazo de decir, bueno, en realidad primero combatir a Estado Islámico y después la cuestión en Siria, o está por verse? Pues no sé cuáles planes tiene, pero seguro es que la contribución por parte de las Naciones Unidas hasta hoy es bastante débil, ¿no? Desde el principio de la ofensiva de los yihadistas, sobre todo los jezidas, pero también otras voces han dicho que lo que necesita son cascos azules que hacen una zona desmilitarizada en el norte de Irak, y por eso se necesitaría un mandato del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero no podrían, no había ninguna posibilidad de lograr un mandato para eso, y así que hasta hoy lo único que se ve son estos ataques aéreos que tienen tienen sus límites muy grandes, ¿no? Y está claro además que nadie podrá hacer desde el exterior lo que las propias poblaciones no hacen. Obama no puede venir a solucionar centenas de problemas como, por ejemplo, los culturales entre chiitas y sunitas. No, eso es un problema que tienen que arreglar los propios iraquíes. El problema en ese sentido es, como comentábamos antes, ha sido un régimen que ha estado maltratando, como he dicho, a los sunitas. El nuevo régimen parece que va a intentar solucionarlo, pero es que, entre tanto, el Estado Islámico ha tomado la tercera parte del país. Y a ese Estado Islámico se han sumado en gran parte esas tribus que comentaba antes Martina, de sunitas que por despecho o porque no se siente o no confían ya, por supuesto, en el régimen que tienen en Bagdad, no les queda otro remedio, o prefieren seguramente sumarse a Estado Islámico en vez de defender a su propio país. El problema es que se está descomponiendo un país, porque no solamente tenemos el problema de los sunitas y de los chiitas, tenemos también el problema de los kurdos en el norte del país, que en este momento me imagino yo que hasta cierto punto se están frotando las manos porque dicen vamos a ampliar nuestro territorio al máximo y luego a ver quién nos echa de aquí. Ahora, en este sentido, uno podría pensar cuán razonable es armar a la oposición, a una oposición que además no es homogénea, ni clara, ni definida. Sí, pero yo pienso que, claro, que hay que mirar bien quién armó, pero no, la oposición no es única, o sea que hay fuerzas tales y tales. Y yo pienso que todavía no es demasiado tarde, por ejemplo, para armar una parte de la oposición siria y también para armar los kurdos. Yo pienso que de momento, a corto plazo, no hay más remedio, o sea que hay que ayudarles, porque el Daesh es una fuerza muy destructiva, o sea que es una fuerza terrorista y que tiene unas tareas muy claras, que tiene unos objetivos muy claros, es el establecimiento de un Estado islámico y esto, una jilafa, como ellos dicen en árabe, y esto va a destabilizar toda la zona y hasta Europa también es una amenaza. Pero esto es a corto plazo. Necesitamos estrategias para llegar a soluciones pacíficas, no militares, a medio y a largo plazo. Y a corto plazo, a mediano, también las armas pueden caer en manos equivocadas. Sí, puede ser. No hay ninguna seguridad o garantía que eso no sucede, pero al mismo tiempo yo también diría que no hay ningún otro remedio. Por meses la comunidad internacional no ha hecho nada y después de mucho tiempo ya empezaron a, tal vez lo menos que podemos hacer es ayudar a los kurdos en el norte de Irak, porque ellos han dado la prueba que son un actor bastante reliable, bastante estable por esta región por lo menos.
Y la dificultad es que la actitud europea contra los kurdos es bastante complicada porque Turquía estuvo en guerra por más de 20 años contra los kurdos y ahora ellos son los únicos que pueden confrontar el Estado Islámico. Hay y quienes todo ponen el grito en el cielo cuando se habla de armar a los kurdos, precisamente. Sí, eso es un poco paradoxo, ¿no? En Alemania el Partido de Trabajadores Kurdos, que en esta región son las Fuerzas Armadas, está prohibido. Cuentan como terroristas. En muchos otros países europeos también, pero al mismo tiempo se les están dando armas alemanas del militar alemán. Interrumpo brevemente este debate para presentar un informe que hemos preparado para ustedes y tiene que ver justamente con el rol de Turquía en este conflicto, porque una de las características principales de esta situación es que los bandos no están determinados ni las situaciones claramente definidas. Turquía, por poner un ejemplo, por un lado pretende ser la potencia regional humanitaria, por otro es acusada de apoyar a los yihadistas. En este informe, el rol de Turquía. Turquía es un conocido enemigo del presidente Assad. A través del país se han enviado armas y combatientes para la lucha contra el régimen. Al mismo tiempo, Ankara mostró preocupación ante la posibilidad de que militantes kurdos pudieran emerger de este conflicto y suponer una nueva amenaza para Turquía. Miles de refugiados cruzan la frontera de Siria a Turquía cada día para protegerse del avance de Estado Islámico. En los últimos días llegaron más de 100.000, que se suman al medio millón que huyeron de la guerra en Siria. Según datos de Naciones Unidas, está previsto que aumente la presión, pues el avance de Estado Islámico asegura la huida de cerca de 250.000 más. Se trata, en palabras del ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, de la mayor tragedia humanitaria de nuestra era. Sin embargo, ¿hay cierta indiferencia o ha habido hasta este momento del resto del mundo? Sí, seguro que sí. Turquía, al mismo tiempo que tiene un papel ambivalente, muchos dicen que ellos también estuvieron apoyando al Estado Islámico por algunas maneras. Turquía no cerró sus fronteras. Si hubieran cerrado, esta catástrofe humanitaria hubiera sido muchísimo peor. Y se tiene que ver que Turquía está haciendo muchos esfuerzos de dejar a la gente entrar, no solamente desde Irak, pero también de Siria, y ya desde hace 3 años. Solamente en el último fin de semana entraron como 100.000 personas hacia el sur de Turquía, refugiándose por el Estado Islámico, y esa es una cantidad que en Europa sería impensable. En todo el año 2014 hasta hoy llegaron como 100.000 personas a Alemania y ya están cambiando leyes. Hay un debate enorme cómo podemos hacer que ya no lleguen más, y Turquía por un tiempo ya bastante largo sí todavía está tolerando que la gente se refugie, lo que no es siempre claro, ¿no? Hay muchos países. ¿Y está cambiando la reacción de la comunidad internacional? Y si es así, ¿por qué? ¿Por las lamentables decapitaciones que conocimos los últimos días? ¿Por las víctimas de la región? Hombre, las decapitaciones han sido bastante determinantes. Las dos víctimas estadounidenses yo creo que fueron el motivo para la alarma para Obama y para decidirle a conformar esta alianza que ha hecho ahora. Lo último que se ha conocido ha sido el pobre rehén francés, que también ha sido decapitado. En el caso de Alemania ahora están preocupadísimos porque tienen 2 alemanes secuestrados en Filipinas por una guerrilla islámica que también ha amenazado con matarlos. Y creo que también en la zona del Yemen hay también algún rehén más en peligro de muerte. Eso ha sido determinante también para que esta situación se produzca, o sea, para que esta actuación se produzca. Pero volviendo al tema de Turquía y su situación ambivalente, el acoger a los refugiados es algo que no les queda otros remedios. Están inmediatamente en la frontera. No pueden permitir, y más a la vista del mundo que está allí con sus cámaras de televisión observando lo que sucede, que a esa gente se la maten delante de sus narices, ¿no? No les queda otro remedio que abrirle las puertas. El problema de Turquía también es que hasta ahora, y es otro país que ha sido sospechoso en todo este tema, la mayoría de los guerrilleros de Estado Islámico extranjeros que han entrado a Irak o a Siria para sumarse a esas fuerzas han cruzado la frontera por Turquía. Turquía ha
sido hasta ahora un filtradero no solamente de refugiados hacia el país, sino de guerrilleros de Turquía en dirección a Siria y a Irak. Y ese es ¿cómo se llama este? El presidente turco acaba de decir que va a actuar también determinantemente contra esta situación, pero claro, tiene que demostrarlo y tiene que demostrar que sus fronteras no son solamente permeables para los refugiados, sino impermeables para los guerrilleros de Estado Islámico. Hay varios puntos a tocar, pero para hablar del rehén francés que fue también asesinado, ¿qué hacer? Por ejemplo, Francia actuó como tenía que actuar. ¿Tendrán miedo ahora otros países de integrar la alianza por miedo a represalias? Yo pienso que este es el objetivo de los yihadistas, es el objetivo porque ellos tienen una política de los medios de comunicación, pues una propaganda. Y de avanzada. Tienen sí, muy avanzados y pues son métodos. Pero yo pienso que tampoco es nuevo, o sea que ya mataron a otros antes, o sea que... Pero el choque cada vez es nuevo, sí. Pero yo no pienso que esto va a determinar la política ni de Francia, ni de Alemania, ni de los demás. O sea que eso ya se analiza, ya se sabe que esto es una política de imágenes también, y la política de emociones. Ellos saben exactamente cómo jugar con esto, pero no pienso que será determinante, no. Y de hecho hay países como Alemania que alguien puede pensar que el fenómeno está relativamente lejos, pero en realidad hay yihadistas que están acudiendo desde estas tierras y desde otros países. ¿Por qué este movimiento, este Estado Islámico, despierta simpatías casi inentendibles para muchos? Sí, esa es una gran pregunta. De hecho, son inentendibles para muchos. El gobierno alemán ha contado que más o menos 400 yihadistas salieron de Alemania, islamistas radicales, algunos con nacionalidad, con pasaporte alemán, otros viviendo aquí, pero con pasaporte, por ejemplo, turco o sirio, pero viviendo aquí y se han ido en los últimos meses o tal vez en el último año hacia Siria para combatir junto con el Estado Islámico allá y también en Irak. ¿Se puede frenar, se puede impedir, se puede controlar esto? Ese es un gran debate aquí. Hay proposiciones como eso se podría frenar. Uno sería de que simplemente los quitan los pasaportes, pero esa es también una violación a los derechos básicos, ¿no? Y todavía no se tomó ninguna decisión. El gobierno dice que sí quisiera cambiar las leyes hasta que eso se podría, pero al mismo tiempo, igual cuando les quitan los pasaportes, igual pueden salir del país, porque en Alemania ya no hay controles en las fronteras, pero ese sería un método posible, ¿no? A ver. Pero no soluciona eso el problema, no es una solución al problema, porque ellos ya han empezado a reclutar, por ejemplo, también en Turquía, y eso es lo escalofriante que tiene, o sea que también, por lo visto, hay en Turquía poblaciones o franjas de la población que también, pues por pobreza, por falta de perspectivas en la vida, por lo que sea, pues están dispuestos, o quizás venganza, sí, porque ahora mismo están viendo lo que está pasando, pues los bombardeos, los ataques americanos, etcétera. O sea que esa situación, sí, cada vez se está poniendo cada vez más grave. Lo que pasa es que Turquía tampoco tiene una política muy clara. O sea que Turquía ha dejado los de Daesh pasar, o sea que estos extremistas, estos yihadistas, pues pasar sus fronteras, y tampoco tiene una política muy clara. O sea que Turquía, por ejemplo, debería realmente secar este tráfico, por ejemplo, de antigüedades, de tesoros, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que en el sur de Turquía, en el sureste, que es la mejor zona para traficar todo esto, entonces hay mafias allí. Hay mafias que quizás tienen vínculos con no sé quién en la administración turquía. O sea que es una situación muy opaca, muy poco clara, muy intransparente de momento. Además, en cuanto a la yihad moderna, este grupo, Estado Islámico, es de los más poderosos y de los más ricos. ¿Podemos esperar que ahora tengan por lo menos menos recursos? Porque esa es una llave, ¿verdad? Hablamos de los pozos petroleros, de las refinerías, y esto se comercia en negro, en paralelo. Si esto sigue adelante, tendrán ingresos millonarios diarios, lo seguirán teniendo. Martín ya ha dicho que están vendiendo el petróleo al régimen sirio, pero también Turquía es sospechosa de recibir ese petróleo y de comprarlo. ¿Y no se puede esperar que a partir de la alianza esto se modifique? Me imagino yo que a partir de ahora
bueno, ya se ha visto que el presidente turco Erdogan pues, ha cedido también en el último momento y ha dicho que se suma prácticamente a esta alianza. Esto es toda una cuestión de presión. Estados Unidos ha presionado a estos países árabes para sumarse a su alianza y seguirá presionando a todo el mundo que está en torno a este problema tan gordo que es Estado Islámico para poder secarlo de alguna manera, como ya he dicho. Hay que secarle la financiación, hay que secarle la llegada de activistas, hay que evitar a toda costa que pueda expandirse mucho más y que no solamente se limite a Siria e Irak. El problema es que están viendo que no se conforman con eso. Ellos han dicho claramente que queremos conformar un califato que vaya desde Andalucía, desde Al-Ándalus, desde el antiguo reino en España, hasta las Filipinas, que es el entorno islámico dentro del mundo, ¿no? Ahora bien, en estos países, Irak y Siria, hay una suerte de consenso social del que hablábamos por cuestiones culturales añejas. ¿Esto puede darse, podría darse también en otros países o sería un fenómeno que tendría sus límites en esta región? Yo pienso que tendría sus límites en esa región, sí. ¿Y Obama ha pactado con el diablo, avisándole, por ejemplo, al régimen de Al-Assad de los ataques aéreos? Tal vez sí, aunque no les han pedido permiso, pero de hecho los países orientales, Europa y Estados Unidos han pactado con Assad ya desde hace décadas, ya con su papá. Fue una historia del pacto, siempre fue una dictadura en Siria, eso no es nada de nuevo. Y jamás le importó mucho a los países europeos, porque fue un presidente que garantizó un cierto tipo de estabilidad. Y después de que empezó la guerra, mucho tiempo estuvieron como, tal vez no podemos ayudar a la oposición, y no han hecho nada, hasta que hace 2 años Obama dijo que ahora tenemos que hacer un esfuerzo para que se destruyan esas armas químicas. Fue la primera vez que de hecho pusieron presión en el gobierno de Assad, ¿no? ¿Es imprescindible Al-Assad, el régimen de Al-Assad, para combatir a Estado Islámico? No, yo pienso que es una perversidad, porque ahora mismo pues, el régimen de Assad, la propaganda siria del gobierno sirio dice que Estados Unidos está apoyando nuestra lucha contra el terrorismo. Eso es una perversión. Pero de hecho, es que el régimen de Assad ha sido el origen, o sea que son los que han creado el vacío, que es la situación vacuum, ¿no? que nos ha llevado a esa situación. O sea que con ese régimen nunca habrá paz en la región y eso tiene que estar muy claro. Lo que pasa es que ahora mismo las alianzas pues son un poco perversas. Eso es lo paradójico, no se sabe todavía, ¿no? Son muy paradójicas porque no se sabe todavía si atacando Daesh, ISIL, si atacando los terroristas, pues vamos a reforzar más bien los rebeldes, así llamados rebeldes, o vamos a reforzar el régimen de Assad. Eso todavía no está claro. Y los rebeldes ellos mismos, el ejército libre sirio, tampoco lo tienen muy claro, porque una vez dicen que sí estamos en favor de los ataques y otros dicen que no. O sea que... De hecho, por lo menos es una situación completamente paradójica. Sí. Assad, de todos modos, tiene que estar frotándose las manos porque le están haciendo su trabajo. Sí, él está... su ejército puede replegarse y permitir que Estados Unidos y sus aliados bombardeen las posiciones de Estado Islámico, que para ellos, por supuesto, son su enemigo. Claro. Y de hecho, por lo menos de manera retórica, por lo menos favorece al Assad, porque él dice, bueno, quienes están en contra nuestro en realidad son grupos terroristas, y pone a todos en la misma bolsa. Por supuesto, y si le quitan enemigos de en medio, para ellos encantados. O sea, Assad tiene que ser feliz en estos momentos porque le están quitando enemigos de en medio sin él tener que hacer nada. Pero tampoco es tan fácil, porque hay que tener en cuenta también que el régimen de Assad, el gobierno y el ejército oficial pues, del gobierno no luchaba contra ISIL, no luchaba hasta ahora contra los terroristas. Los han dejado hacer y los han dejado luchar a ellos, los han dejado también terrorizar la población y luchar contra el ejército libre. O sea que el ejército libre, o lo que quedaba de él, o de los rebeldes, de los así llamados, pues estaba luchando últimamente en 2 frentes. O sea que siempre tenía 2 frentes y es solo últimamente que el régimen de Assad, el gobierno de Assad, ha empezado él también a atacar los terroristas, o sea que eso es reciente. Entonces, tampoco la situación está tan clara. ¿Y es realista pensar en formar y apoyar a oposiciones dentro de estos países? ¿Cómo se puede llevar a cabo este plan? ¿Cómo se puede controlar?
Pues ahora la situación es bastante complicada y caótica, pero el problema es que se desperdició muchísimo tiempo. Había una fase cuando el pueblo sirio empezó a combatir al régimen de Assad, cuando había fuerzas seculares democráticas que no recibieron ningún tipo de apoyo de Europa, de Estados Unidos o de Rusia, al menos, ¿no? Y después de eso la situación siempre se hizo más complicada y hoy todas las fuerzas que podrían portar un cambio democrático en Siria o están muertas o se fueron del país, casi ya no queda nadie. Y por parte de Estado Islámico es de prever que ahora reacomoden su estrategia comenzados como en las últimas horas los ataques. Pues es muy probable. Yo pienso que de una forma u otra pues se van a arraigar, pues se van a quedar en zonas precisas, ¿no? En ciertas zonas como enclaves quizás, pero no van a controlar toda la zona, eso está claro. Yo pienso que lo primero que van a hacer es liberar, entre comillas, liberar las refinerías, por ejemplo, de petróleo y los primeros ataques se han efectuado contra estas refinerías últimamente para ya cortar la fuente de financiamiento de estos, o las fuentes de financiamiento de estos grupos. Y entonces se los va a afectar de manera en su ofensiva, pero en la defensiva pueden permanecer años. Sí, bueno, el propio Obama y el propio presidente han comentado ya que esto no es una operación que se va a desarrollar durante un par de días ni que este problema se va a solucionar inmediatamente. Todo el mundo habla de años. Esto es un quiste muy grande que se ha metido ahí y que no se va a poder operar en 24 horas. Van a estar trabajando seguramente muchos años para intentar erradicarlos, que tampoco quiere decir que lo vayan a conseguir al final. Pero vamos, es una operación que va a durar bastante tiempo. Sobre todo la guerra en Siria, pues es una guerra sin fin. Yo no veo ninguna fin a esa guerra en los próximos años. Y si hablamos entonces de este grupo terrorista, de su crecimiento exponencial en poco tiempo, de los recursos, de la simpatía incluso más allá de la región que despierta, ¿todo va en su camino o podemos esperar quizás que una competencia, por ejemplo una división, una competencia con Al-Qaeda termine por debilitarlos? ¿Tienen puntos débiles? Pues sí, porque no toda la gente les sigue ideológicamente. Mucha gente pues se solidariza o les sigue por razones económicas. Entonces, sí, si les ofreces algo mejor, con una mejor ideología, sí. Ese es el punto débil, pero de momento son muy ricos, o sea que tienen que ofrecer mucho a la población. Seguridad, orden, pan, la vida cotidiana, pues, y la gente, mucha gente en la zona en cuestión son gente muy conservadora, o sea que si hablamos de moral y de lo que están imponiendo a la gente, pues esas leyes de Sharia, etcétera, en parte está en conformidad con lo que ellos piensan, o sea que, y también con sus ideologías. Es más bien son intereses tribales, por ejemplo. A veces hay tribus que no están de acuerdo con ciertas tribus. Y yo pienso que una de las llaves está en que hasta qué punto Estados Unidos entienden esto y lo comprenden y pues forman una estrategia que corresponde a ese análisis. Y pues también a largo plazo, o a mediano plazo y largo plazo, también es un conflicto regional. O sea que hay que hablar con Irán, hay que integrar Irán. Ahora mismo vemos una alianza solamente con poderes suníes, o sunitas, suníes. Y eso a largo plazo no es posible, no es suficiente. ¿Y hasta qué punto tiene interés la propia región en que este equilibrio cambie? La propia región yo creo que no tiene interés nadie. El problema que tenemos con este conflicto en Siria y en Irak es que vemos que la región se descompone. Si esto sigue adelante, al final van a fraccionarse esos otros países. El régimen sirio actual de Assad se va a quedar en el occidente del país, va a tener completamente descontrolado el este del país, que está en estos momentos en manos de Estado Islámico, y con Irak está pasando lo mismo. El problema es que la región se puede descomponer si no se hace frente a este grupo terrorista. Tienen que evitarlo de alguna manera, y creo que Martina tiene bastante razón cuando dice no se puede excluir a Irán de todo este problema. Hay señales también alentadoras. Ayer se reunió Cameron con Rouhani en Nueva York, lo cual me parece ya un avance bastante importante.
Occidente yo creo que se ha dado cuenta de eso y hay unos ciertos contactos, por lo menos iniciales, entre Occidente e Irán. Fuera de los problemas que tienen por resolver con el tema del programa nuclear iraní, que es un conflicto todavía latente ahí, pero yo creo que el problema del Estado Islámico es en este momento mucho más urgente. Y en una situación así tienes que meter a todas las fuerzas dentro de la olla a trabajar, no solamente, como ha dicho ella, los suníes, los chiíes o chiitas también tienen algo que decir. Ahora, hablando de urgencias y de Occidente, Occidente poco menos que se muestra sorprendido con este fenómeno. En realidad, para quienes conocen la zona, quienes han estado varias veces, ¿era de prever este desarrollo de los acontecimientos si uno conoce la mentalidad de la gente? Me imagino que dices que sí. Yo no sería tan seguro que tan rápido podrían ser tan poderosos. No me hubiera imaginado. Una cosa que quería añadir al asunto iraní es que lo bueno es que ahora el gobierno actual iraní es mucho más, digamos, accesible y un poco más moderado, liberal, que antes fue el Ahmadinejad. Me imagino que con el presidente Ahmadinejad hubiera sido muchísimo más difícil construir algún tipo de colaboración o alianza para combatir el Estado Islámico. Ahora puede ser que sería posible con el Rouhani. ¿En tu caso te sorprendió este desarrollo de acontecimientos? No, no en absoluto. Pues mirando lo que estaba pasando en Irak desde hace 10 años, 11 años ahora mismo, pues desde que se cayó pues, Saddam Hussein y desde la guerra de Estados Unidos contra Irak y lo que pasó después, la marginalización de los antiguos baathistas, de los antiguos seguidores del ejército y de Saddam Hussein, y el poder absoluto de los chiitas, el hombre de América, de Estados Unidos, Maliki, y entonces eso sí se veía, eso estaba claro que iba a dar estos resultados. Para ir cerrando, ¿el futuro de la región que vislumbras? Bueno, por ahora muchos problemas. Eso es lo que se vislumbra en este momento, son muchos problemas. A largo plazo, es que a largo plazo lo ideal es que todos llegaran a entenderse, pero en estos momentos es muy difícil. Lo que sí es cierto es que para que todos se entiendan, todos tienen que sentarse en la mesa a negociar. Con grupos terroristas como Estado Islámico que han mostrado una crueldad que desconocida hasta ahora, nunca se había visto una cosa igual, es difícil negociar. No sé cómo se va a negociar con gente que es capaz de hacer esas barbaridades. Bueno. Entonces es normal que surjan voces como la del propio Obama que dice que hay que exterminarlos, hay que destruirlos, hay que destrozarlos, ¿no? Lo agradecido es que parece que no está solo, o sea, que hay más gente que piensa como él y que hay más países dispuestos a ello. Muchísimas gracias, difícil ser optimista con este panorama. Gracias a ustedes por haber estado ahí, hasta aquí Cuadriga por el día de hoy. En lo personal, un final especial. Me estoy despidiendo de este espacio aquí de Cuadriga, pero nos seguiremos encontrando, por supuesto, por la pantalla de Deutsche Welle TV, pero desde otro lugar seguirá esta ida y vuelta en la comunicación. Recuerde que puede escribirnos, la dirección es cuadriga@dw.de. Gracias por la compañía y la atención todos estos años aquí en Cuadriga. Gracias, hasta la próxima.